tara. Aló, buenas noches. ¿Cómo están? Déjenme, me sirvo. Con la oportunidad de que llegan todos. Bueno. Domingo ya 21 de enero. 9:01, empecé puntual. Además, me estaba yo sirviendo. Pero bueno, vamos a empezar. Déjenme me acomodo aquí para que si alguien escribe pueda yo leer lo que escriben. Y ya. Seremos pocos, me imagino. Ya estamos siendo pocos. Me encanta porque todos los que empezaron con el sí, transmite, ya ni siquiera vienen ni asisten. Yo creo que ya se quedaron con la idea de simplemente verlo después y me dejan solo aquí platicando como estúpido durante una hora. Pero bueno, supongo que no tengo nada mejor que hacer, así que antes que nada, salud, el whisky de la noche para tener la plática. Y pues bueno, comenzar. El tema de hoy fue sugerencia y no me gusta mucho hablar de las relaciones. La verdad es que es algo que la mayoría de las personas busca o la mayoría de las personas necesita y que quizás vende mucho, ¿no? Es una gran publicidad hablar del amor, de la felicidad, de alcanzar las metas, de los logros en la vida. Este tipo de cosas tiene un gran marketing, la verdad es que tiene un gran marketing. A mí honestamente no me gusta por dos razones. Una, porque la felicidad, el amor y la alegría no son como muy mis temas. Y dos, pues soy propenso a la diabetes, entonces normalmente procuro no meterme en ellos, ¿verdad? Pero bueno, déjenme cerrar esta madre, ahí está, para poder ver, porque si no, no veo nada. Y listo, bueno. Entonces, platicando en una comida entre semana, una de mis compañeras agarró y le pregunté, le dije, ¿qué te gustaría hablar? Y me dijo, bueno, de las relaciones a distancia. Les digo que nuevamente no son muy mis temas, pero bueno, se me hizo apropiado, sobre todo en estas épocas modernas, donde ya todo tiene un nuevo significado y tiene un nuevo sentido. Entonces, quizás sería bueno tocar el tema sobre las relaciones a distancia. Bueno, vamos a ver. Las relaciones a distancia no son un concepto moderno, ¿sale? No es como que en este siglo estemos viendo la mayor cantidad de relaciones a distancia. Quizás ahora se marcan un poquito más o están más dentro de las encuestas, pero en realidad los amores lejanos eran lo más común en la antigüedad. Mierda, antes para poder amar a alguien y para poderlo, déjense amarlo, porque para empezar tenías que conocerlo o conocerla, que seguramente con las vidas sociales de antes pues ya estaba medio cabrón. Una vez logrado alcanzar el conocer a ese él o a esa ella adorado y amado y que seguramente derretiría de tu corazón por el resto de tu vida, para poderlo ver tenías que atravesar, híjole, un océano, 2 estados, medio campo de golf, 3 Delawares, medio Disneylandia y además la fosa con cocodrilos al tío, al tatarabuelo, la casa del primo, la suegra, la invasión rusa, después llegar a la Segunda Guerra Mundial y de ahí podías más o menos llegarle al patio. Una vez estando en el patio tenías que encontrar la manera de que la dejaran o lo dejaran salir para verte. En este caso ellas, porque ellos sí podían salir, ¿verdad? A ver el mundo, ellas no tanto. Entonces, pues no era tan sencillo en aquella época realmente el amor como tal, ¿no? Entonces ahora lo vemos como si fuera ya un poquito más común, pero no, era mucho más común antes el amor a distancia. Ahora hablemos de los procesos de llevar una relación a distancia antes. Estamos hablando de ya sus buenos años, de nuestros bisabuelos o tatarabuelos para atrás, donde no era tan fácil tener esa comunicación y podías estar enamorado de un completo desconocido o podían estar completamente perdidos de alguien que jamás en su vida habían cruzado en persona más de 5 o 10 minutos.
Y aún así buscaban el fomentar estas relaciones. Entonces no es este concepto moderno. Imagínense cómo era la comunicación antes. Hablamos de cartas, por cierto, con faltas de ortografía. Bonita letra, dicen algunos, pero cartas. Que quizás cuando tú le escribías un lunes le llegaba un jueves y había muerto el miércoles. Entonces, cartas. Después la tecnología ayudó un poquito con esto y ¡tarán! Existió el telegrama. Entonces, no todos podían pagar un telegrama, pero la comunicación se daba a través del telegrama. Entonces, estas relaciones empezaron. Ya de ahí, obviamente, pues ya saben, ¿no? Se conocían, se casaban y después al año descubrían que realmente eran las personas más insoportables y que no querían vivir el resto de su vida juntos, pero ya estaban atorados hasta la epiglotis de la relación, entonces ya no podían hacer algo al respecto. Entonces, el concepto de las relaciones a distancia no es nuevo. Quitémonos esa percepción de la cabeza, si es que la tenían. Realmente han venido disminuyendo en el sentido antiguo, es decir, la distancia comunicativa. Pero bueno, ahora, en estas épocas, ha tenido un mayor auge o una mayor búsqueda. Porque los seres humanos de alguna manera estamos entrando en una etapa que honestamente a mí no me gusta mucho, de volvernos más extrapersonales en las relaciones con los demás, a través del gadget, a través del internet, a través de los medios de comunicación. En realidad las relaciones humanas están sufriendo de parteaguas muy severos. Quizás no tenemos que llegar al extremo de antes, de simplemente casarte y ligarte a alguien. Y no me refiero a ligarte de hola, ¿cómo estás? Ven, vamos al motel. No me refiero a ese tipo de ligue. Me refiero a ligue de ligación, de quedar unido a alguien por el simple hecho de que te gustaba por el resto de tu vida, para que después descubrieras que no. Como que estamos en ese proceso de los dos extremos, de las relaciones a distancia de antes, donde definitivamente no era muy conveniente estar porque no podían conocer seriamente a la persona, y las relaciones a distancia modernas. Hace poquito vi la película, de hecho publiqué en el Face unos comentarios sobre la película de The Grand Showman. Es una película que habla del fundador de los circos en Estados Unidos, shalala, shalala. Y de hecho toda la introducción del video, que se da con una canción que se llama, ¿cómo se llama la canción? A Million Dreams, creo, un millón de sueños. Durante toda la introducción de la película, que es donde estos dos chavitos se conocen de dos clases sociales completamente diferentes, porque él es hijo de un sastre y ella es hija de un cuate adinerado, que no sabemos ni qué chingados hace, pero es adinerado, seguro vende drogas. Se enamoran, pero por el clasismo de la época no pueden estar juntos, entonces ella es confinada y mandada a un colegio para señoritas, mientras él, pues bueno, se va a trabajar en el ferrocarril. A lo largo de toda esta época o de todo este proceso se ve cómo constantemente se mandan cartas y cómo su medio de comunicación es ese, y cómo a través de ellas logran como entablar quién es cada quien y a enamorarse al punto de que cuando él ya es grande se ve que llega arreglado, trajeado, ya siendo un hombre adulto, y llega a recogerla porque se va a casar con ella. Y bueno, la película de ahí continúa, no se las voy a contar, por si la quieren ver, véanla. Y pues bueno, forjan una relación que durará eternamente y para siempre. En la realidad moderna, eso no es, no es tan fácil. Spoiler alert, lo siento, ya, hasta ahí la voy a dejar. Sí, pero ya vi que ya... No voy a contar más de la película, hasta ahí lo voy a dejar. Entonces, son diferentes, ¿no? Las relaciones en aquel entonces estaban condicionadas a otro tipo de estatutos. Las mujeres, por ejemplo, dicen, porque eso es algo que no sé si les ha tocado, pero sobre todo para los que tengamos papás, pues que ya son de generación de los 70, 60, era de las relaciones antes duraban mucho, sí. Pero mucho tiene que ver el tema del género. Las mujeres no tenían el mismo potencial, no tenían los mismos derechos, no tenían las mismas cualidades, habilidades. Ahora viene una revolución femenina, por eso el empowerment a la mujer. Y de repente, pues tómala, changos, toma tu banana, y desatan las mujeres esta cadena de independencia, donde si se divorcian,
pues ya no se quedan como las viudas con hijos solas, tiradas por ahí viendo a ver quién las podía mantener o de qué podían vivir. No, son mujeres, tienen título, pueden ir, pueden vaciar al mundo, pueden conquistar la realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en realidad era conquistar el mundo, vaciar la realidad, pero entendieron el concepto. En aquel entonces no era así. Entonces la ligación y el proceso con las emociones era completamente diferente, ¿no? Tengamos muy en claro que eso es algo que bueno, ha venido cambiando. Al día de hoy, entonces, tenemos todos estos puentes que ya no solo crean o acortan la distancia, porque antes, bueno, las cartas o los telegramas eran lo que acortaba la distancia, sino en la actualidad ahora también son motivo de lo que alargan la distancia, de lo que hacen que las relaciones sean muchísimo más amplias. Desgraciadamente, las relaciones a distancia también han venido a caer en la falta de compromiso. Antes, realmente cuando amaban a alguien, tenían que atravesar medio carajo universo con cocodrilos, tiburones, tormentas, enfermedades, suegras, etcétera, para poder estar con la persona que querían. Ahora simplemente le damos delete y se acabó. Entonces, antes sí existía ese compromiso porque además era la persona por la que apostaban. La cantidad de relaciones que existían significativas eran mucho menores, pero en mejores calidades de alguna manera y bajo ciertos esquemas, ¿sale? Acuérdense que a todo va a existir una excepción. Pero esas relaciones mínimas hacían que las personas tuvieran principios éticos un poco más fuertes. Ahora las relaciones se vuelven mucho más efímeras. Hemos llegado al punto donde la convivencia con las personas es completamente intransigente. Y no solo es intransigente, además es sin sustento, no tiene ese sabor, no tiene la chispa, no tiene el compromiso ni la fuerza de lo que antes se tenía. Por eso ahora son tan volátiles o simplemente son tan irrelevantes a como se daba. Ese cambio de ideologías donde el vivir constantemente enfocado en tener a la persona a la que querías cerca, ¿por qué? Porque tu cartera de opciones no era mucha. Pongámoslo así, en 1670 se te moría el amor de tu vida y si tenías 20 no sabías si ibas a llegar a los 25 para conseguir otra. Los hombres quizás siempre hemos tenido una ventaja sobre las mujeres en ese sentido, pero en aquel entonces para las mujeres no era tan fácil. Entonces, encontrar a un hombre que las quisiera y las cuidara y las protegiera y les diera más o menos un estado de vida no era tan sencillo. Todos estos elementos se vienen a combinar a que las personas realmente se dedicaban al convivio con las personas. Era su familia, eran sus amigos, eran círculos sociales ridículamente pequeños. Tú no conocías al del pueblo vecino. Hay personas que nacieron y murieron, en su mayoría, en esas épocas, en los pueblos donde fueron concebidos. Ahora la mayoría de nosotros por lo menos ha salido de su estado, pero en realidad el grosso de aquel entonces no salía de su estado. Todo esto influye enormemente en el cómo llevaban las relaciones antes y el cómo se llevan actualmente. Incluso dentro de los mismos pueblos, las relaciones tenían que ser cuidadas, tenían cierta edad, tenían ciertos parámetros, tenían ciertos cuidados. En aquel entonces, los hombres feos, leyendo los comentarios, los hombres feos tenían muchísimo mayor oportunidad. Ahora, vamos siendo honestos, los hombres feos tienen más oportunidad según el tiempo. Mientras tengas empleo, llega a los 40, ponte un traje y perfúmate y vas a ser la ganancia de cualquier mujer. Porque además vas a ser la rama de la cual se van a agarrar antes de tocar el suelo. Sus opciones están yendo muy rápido, mi estimado. Entonces solo ten paciencia. La fealdad no es símbolo de soltería, solo es cuestión de tiempo. En ese sentido, las relaciones venían mutando y venían entrando en sentidos mucho más fuertes. Por eso, dentro de los procesos religiosos, el cuidado de la familia, el cuidado de la pareja era tan relevante, era tan importante, porque tenía que existir un apego a la supervivencia y al convivio. Todo esto viene cambiando con el proceso de la comunicación, con el desarrollo de la sociedad, con el desarrollo de la convivencia humana, etcétera, etcétera, ¿no? Llegamos a los tiempos modernos.
Cuando hablábamos del 1600 y de repente, bueno, pues esperemos que no tengas que esperar tanto, ya se están quejando de ¿por qué hasta los 40? Pues bueno, chingado. Velo por calidad, se está fermentando para ti, no me preguntes los detalles, pero se está fermentando para ti. Cuando llegamos a los tiempos actuales, y yo alimentando el uso y el consumo de alcoholes, cuando llegamos a los tiempos modernos, pues obviamente estas relaciones y las relaciones humanas sufren de un cambio muy drástico. Este cambio muy drástico viene a que actualmente las redes sociales generan círculos muy amplios, generan una falsa identidad y un falso sentido de pertenencia a grupos inexistentes y fantasmales, pero que nos dan de alguna manera sentido de seguridad. Esto significa que cuando estamos, por ejemplo, por eso también se vuelve tan complicado la valoración y el buen sentido a las relaciones existentes. Esto significa que la mayoría de las personas ya tiene opciones, tiene más de una opción. Tiene 2 o 3 o 4 o 5 o 6, o simplemente están viendo fotos para ese menú. Ya existe un menú del cual pueden estar viendo constantemente qué quieren, qué desean. Este me gusta, esta me agrada, esta no me agrada, esta le voy a hacer conversación, esta no le voy a hacer conversación. Sin importar estatus, sin importar color, sin importar religión, sin importar, simplemente tienes un menú más amplio. Y además las redes sociales recortaron la distancia que existía. Antes tenías que viajar para conocer a alguien que estuviera en otro estado, y donde te enamoraras de alguien que estuviera en otro estado, changos, ya valiste madres. Ahora actualmente puedes conversar con cualquier persona alrededor del mundo mientras tenga acceso a internet, a una red social, a una computadora, a un gadget, whatever. Esto acorta la distancia para conocer a las personas, pero sí alarga la distancia para lo que se necesita llevar a cabo las relaciones. Rompiendo los globitos, voy a decir así de putazo y al trancazo, la mayoría de las relaciones a distancia actuales, modernas, son un total y completo fracaso. Muy difícilmente estas relaciones van a llegar a ver la luz de otro día. ¿Por qué? Por este hecho. Olvidamos tanto que conocer a una persona no solo es cuestión de conversar con ella a través de su ortografía y a través de su gramática y emoticones. Conocer a una persona lleva un proceso mucho más largo. Las relaciones, los noviazgos en aquel entonces eran de años, pero les estoy hablando de 10 años, 15 años. Actualmente decimos, tenemos 3 años de novio, y dices, güey, ya son supervivientes. ¡Felicidades! Llevan 14 de febrero y no se han roto la madre. Y avientas cohetes y pompa y circunstancia para poder festejar este tipo de hechos, porque actualmente ya es muy difícil que eso suceda. En ese tenor, tendríamos nosotros que entender que la mayoría de las relaciones requieren de fundamentos o de principios. Pero bueno, no me voy a quedar solo en lo negativo en decir la mayoría de las relaciones actuales a distancia no funciona. Así estés a media cuadra, ¿sale? Porque no se compara con la de antes. Entonces, no importa, eso no importa. Lo que importa actualmente es el sentido y el pro de estas relaciones. Bueno, teniendo eso como base, salud. Teniendo eso como base, vamos partiendo las relaciones a distancia en 2 categorías, porque no quiero dejarlo solo en las relaciones a distancia no funcionan. Voy a darme a la tarea de explicar cómo tratar en tiempos modernos de que una relación a distancia, y que también viene incluido relaciones que no son a distancia, trabaje o funcione de una mejor manera. ¿De acuerdo? Vamos dividiéndolas en 2 categorías. No porque esta sea la categoría oficial extraída por la Academia de Psicología de su puta madre, no. Sino porque es más fácil si simplemente tenemos 2 polaridades, ¿de acuerdo? Las relaciones que ya existían, es decir, relaciones donde ya se conocían, ya tenían tiempo, matrimonios incluso, que ya tienen una convivencia, que ya tienen una unión y por algún motivo se separan. Entonces cada quien no se separan de, ay, ya no te amo. No,
se separan de distancia, ¿no? Él se tiene que ir a trabajar a otro lado, ella se tiene que ir a trabajar a otro lado, y entonces los kilómetros se presentan entre los dos. Esta es una relación que ya tenía un precedente y ¡pum!, cae en el proceso de ahora estar separados por la distancia, ¿no? Esa es una de las relaciones. Y esto se puede dar por condiciones de trabajo que en la actualidad es muy común. Antes no, pero ahora es común. Ahora una compañía agarra y te dice, te vas a trabajar a casa de Chiapas, ¿no? En el rancho de Chiapas del Peje. ¿Por qué? Pues porque allá me sirves más, porque allá vas a ganar más dinero, porque allá, whatever. Entonces hay personas que por sus circunstancias tienen que tomar estas opciones y aventar avión, carro o lo que tengan que tomar y dirigirse para allá. Familia, hay personas que tienen familiares que de repente requieren de ayuda, mamá, papá, hijos, etcétera, que obliga a que uno de los dos tenga que ir. Cuestiones de salud, se tiene que atender en algún lugar especial o tiene que vivir en algún lugar especial, pero los trabajos no les permiten, shalala, shalala. Estas relaciones que ya existen y que van a caer en el proceso de la distancia son muy diferentes a la segunda categoría, que son relaciones que nacen a la distancia, de dos personas que no se conocen físicamente, que no se han visto físicamente, sino a través de una pantallita, quizás una computadora o el celular, y ¡pum!, brota una relación, una sensación de unidad, de convivencia o de comunidad entre ellos. Normalmente esto en la actualidad es lo más común, o este segundo tipo de relaciones, por las redes sociales. La primera, y retomando el caso de los que ya se conocían y se separan, para que las relaciones a distancia, y una de las preguntas como más comunes es, ¿funciona? ¿Se puede? ¿Hay chance? Depende. Y depende de algunos elementos que debemos de tener bien pinches claros. ¿Por qué? Las relaciones humanas se dan en la convivencia y en la satisfacción de la plenitud humana. No solo son cuestiones espirituales, no solo son cuestiones físicas, no solo son cuestiones emocionales. Las relaciones son complementaciones en la vida de un ser humano. Es decir, nosotros no nacimos para estar solos, pero tampoco nacimos para estar mal acompañados. Las relaciones es el compromiso y la convivencia que nosotros entablamos de la misma magnitud que nosotros tenemos para el compromiso y para hallar a esa persona ideal o especial con la cual queremos que sea testigo de nuestra biografía, de nuestra historia, o que nos acompañe por lo menos la mayor parte de ese proceso. Entonces, estas relaciones que se separan obviamente van a sufrir algo que es el sentimiento de abandono. Toda relación a distancia va a sufrir un duelo constante y monótono. Este duelo es porque no está, porque no llega, porque no tiene, porque no pasa. Lo voy a poner en otro sentido por si les ayuda. Personas que se ven una vez a la semana, relaciones que se ven una vez a la semana, 2 veces por semana. Para la mayoría de las convivencias, si lo mencionamos ahora modernamente, esto es, no manches, muchísimo tiempo, se ven muy poquito, ¿por qué no se ven más? ¿Por qué no salen más? Cuando antes pasaban meses o años antes de que se volvieran a ver. Pero todo este proceso evolutivo nos ha llevado al punto de que cuando ya existen las relaciones, acostumbramos y diseñamos nuestra vida para la convivencia con estas personas. Entonces la distancia se vuelve fatídica. Existe una sensación de abandono, una tristeza, una desesperación. Para poder sobrellevar las relaciones a distancia, es decir, para que una relación a distancia funcione de esa manera, tomen nota, saquen la pluma porque estoy a punto de dictar la fórmula mágica para que esto trabaje. Una, y la más importante de todas ellas, voy a empezar por lo más importante. Tiene que existir fecha de caducidad para la distancia. Cuando cada quien agarra un rumbo y la relación puede seguir funcionando sanamente y puede pasar a las siguientes etapas para analizar, es decir, vamos viendo que tengamos esto para poderlo trabajar, es que tenga una fecha de caducidad. Cuando digo fecha de caducidad no me refiero a, se le va a pudrir en el 60, no. Me refiero a que esa distancia tiene que terminar en un punto que todos podamos medir. Y cuando digo todos me refiero a las personas que estén dentro de la relación. Eso significa
que sabemos cuándo va a existir el reencuentro. Sé que te vas, pero sé cuándo vas a volver. Y si sé cuándo vas a volver, entonces puedo diseñar y puedo trabajar un proceso. Cuando las relaciones se forman a manera de distancia, es decir, que nunca se han visto, esto no es posible. Vamos haciendo el descarte rápido. Entonces, primero, tiene que existir fecha de caducidad. 2, tiene que existir un entendido y una comunicación ridículamente fuerte y ridículamente bien establecida para 2 cosas. Las relaciones emocionales y la relación psicoemocional de ambos, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Cuándo siente? ¿Cómo lo siente? ¿Por qué lo siente? Estar presente, etcétera, etcétera. Y 2, la relación física. Ahí voy a hablar de sexo. Para llamar la atención de todos los que estén viendo el video, que son poquitos, pero mientras tenga su atención es suficiente. Sexo. La satisfacción y el complemento físico también es importante. Entonces tiene que existir un acuerdo establecido y una comunicación ridículamente fuerte para darle seguimiento a estas 2 etapas de la vida. Esto es algo que debemos de tener siempre bien presentes para que las relaciones a distancia funcionen. Si cuando esto sucede, si cuando los 2 parten no tienen una fecha de caducidad, lo más seguro es que todo se vaya a la mierda en algún momento. Voy a utilizar una frase del ingeniosísimo Walt Disney, que bueno, no sé si es de él, es del que escribió el diálogo de Robin Hood, del que es un zorro, que dice: la distancia aviva el amor del ser querido o aviva el olvido. No hay relación que sobreviva a los kilómetros. Lo siento, me gustaría ser más positivo y decirles: sí, si se esfuerzan lo suficiente y se mandan correo, email y WhatsApp todos los días, va a funcionar. No va a ser así. Va a haber un momento en el que la necesidad psicofísica y emocional, que las 3 juntas así del pinche larga como se oye la palabra, va a ganarle a las circunstancias y va a tronar. La mayoría de las relaciones modernas necesita actualmente un compromiso demasiado serio. De por sí, los millennials y toda la bola de babosos no tienen ni la más mínima idea de lo que significa compromiso. Ahora imagínense compromiso plus distancia. De por sí nos cuesta trabajo realmente comprometernos como amigos, como familia, como pareja, como para todavía además agregarle kilómetros. Y no te veo y no te tengo. Hemos caído en la debilidad emocional tan fuerte que ya no podemos ser los valientes ni las valientes de antes, que decían: sí, yo te espero, sí, yo te aguardo, sí, este es el estado de vida, sí, es la persona ideal. No, ya tiene muchos meses fuera. Sí, con las horas ya están desesperados. Ahora imagínense si esa fecha de caducidad son años. Definitivamente se vuelve un conflicto ridículamente pesado. Ese tipo de cosas son cosas que debemos de tener muy presentes. Si nosotros no logramos siquiera al día de hoy entablar compromisos para hacer la dieta, ahora imagínense para poder sostener una relación a distancia. Cuando existen todos los elementos, es decir, sí tenemos una fecha de caducidad, sí existe una gran comunicación y sí existe una manera de complementar todas estas áreas que vamos a estar pidiendo, entonces puede ser que la relación trabaje durante el periodo de tiempo establecido antes de que el reencuentro se dé. Para las relaciones donde ya ni siquiera se conocen, ¿cuánto tiempo, y pregunta técnica, cuánto tiempo creen ustedes que se necesita para conocer a alguien? ¿1 año? ¿2 meses? ¿6 meses? ¿7 meses? ¿10 meses? ¿1000 meses? Pues 10 años, 20 años, 300 años. ¿Cuánto tiempo es necesario para conocer a alguien? Y tenemos que considerar que las personas cambian constantemente, evolucionan constantemente. Si es así, no podemos tener la estúpida idea en la cabeza de cuando nos conozcamos más, entonces es como cuando empiezan sus conversaciones por sus pinches redes sociales y déjame conocerte más para saber si, no mames, lo vas a conocer, vas a estar ahí, la vas a conocer, vas a estar ahí. De todas formas, van a pasar 10 años y no vas a tener ni idea de quién es. Esas cualidades que antes tenían, actualmente estamos completamente limitados a poderlas desarrollar, a poderlas llevar. Por eso las relaciones modernas sangran tanto, y si a eso le sumamos la distancia, ¡qué padre! La red, y digo que padre con todo el sarcasmo, sí, el internet ha venido a reducir en gran medida el valor
de las relaciones. Y exacto, tú nunca terminas de conocer a alguien, jamás. Estas redes sociales limitan actualmente y dan la falsa idea e ilusión de las dos cosas que ya mencioné, pero voy a volver a enlistar. Una, de que tienes muchas opciones. Y dos, el hecho de que tengas muchas opciones le da en la madre a todo, ¿sale? Muy en la madre a todo, porque no sabemos valorar. Cuando tú le das a un niño dulces, y cuando le das un dulce y le gusta y lo disfruta y lo saborea, le da un determinado valor, ¿sí? Le da un determinado gusto. ¿Por qué? Porque eso significó para él. Ahora, agarra a un niño y mételo en un cuarto repleto de dulces. Al principio, ¿qué va a hacer? Se va a atascar, se va a llenar, de hecho, ese va a ser un tema de conversación para más adelante. Se va a engolosinar hasta el punto en que los dulces simplemente ya no tengan el valor. Ahora, antes les digo, las relaciones eran escasas, entonces la distancia era algo normal en ellas y era simplemente parte del esquema que había que sobrellevar. Actualmente no. Actualmente tenemos tantas opciones, tantas ideas, tantas conversaciones, tantos mensajes, tantas personas que supuestamente están interesadas y nos quieren y demás, que antes los noviazgos era 1, 2 noviazgos, si no eras marinero, y con eso encontrabas, y miren que ya llegar a 3 ya estaba cañón. Ahora es de, ¿cuántos novios llevas? Como 20. Dices, güey, ¿neta? Esa distancia que ha cortado el internet la ha agrandado para que las relaciones puedan sobrevivir. Llega a una menor dificultad para poder encontrar y comunicarse con las personas, pero se expande la dificultad para realmente poder entablar una relación con ellas. Entonces, este grosso sentido del cómo las relaciones se llevan o de cómo prosperan hacen que, al menos en la actualidad, sea ridículamente difícil, por no decir casi imposible, que una relación se dé. No entablezcamos ni empecemos relaciones, a ver, sobre todo para las niñas, bueno, los niños también son iguales, que puedan estarme llegando a ver, es, no mamen, no te enamores de alguien que vive en otro estado. ¿Por qué? Porque no vas a ir para allá, y menos dependiendo a la edad, ¿no? Antes trabajaba, el sentido de madurez era diferente. Actualmente el sentido de madurez no sé si todavía exista. No establezcamos relaciones a distancia, fortalezcamos relaciones cercanas. Las redes sociales podrían servir, o dentro de mi escenario ideal, ¿cómo sería una forma correcta de utilizarlas? Puedes convivir y puedes conocer con gente. Este conocer y convivir con gente es nutrir tus perspectivas. Y no me refiero a relaciones personales, me refiero a relaciones intelectuales, me refiero a relaciones extrapersonales. Que aquellas que te dan, con la que conversas, con la que te expresas, con la que convives, ese tipo de relaciones son sanas. Pero deberíamos de aprender a poner el 100% de los kilos en las relaciones que nosotros ya quisiéramos establecer como formales. Y las relaciones en las que queremos realmente madurar. No además sumémosle los kilómetros. De por sí ya es difícil encontrar madurez que soporte el abandono o que no soporte el tener a alguien cerca, como para además todavía mandarlo al otro lado del esférico. Y también sé lo que algunos van a pensar mientras escuchan lo que estoy diciendo, es: yo conozco el caso de fulanita y yo conozco el caso de sutanito que se conocieron en Bangladesh y uno vivía en Tenochtitlán y la otra vivía allá en el cerro de, ¿no? En el monte Alarac. Y entonces después de un tweet todo pasó, como cuando existían los programas, ese tono de voz suena como a los programas de Llame al 911, yo estaba ahí entonces, oh no, Dios, fue horrible. Bueno, pues así. Entonces, seguramente me van a sacar un ejemplo de sí, el amor puede con todo y seguramente, no, lo siento, pero no. ¿Cuántas relaciones existen en el mundo? Somos 7,000 millones de individuos. ¿Cuántos de esos 7,000 millones de individuos que han buscado relaciones a distancia han funcionado? ¿Cuántos de esos que han funcionado han durado un determinado tiempo? Ese buscar y durar un determinado tiempo, si ustedes lo analizan, es a su puta madre de corto, ¿sí?
Oh, sí, recuerdo bien, yo entonces, sí, claro. Entonces, no se puede, no. Hagamos las cosas más realistas. A todo existe una excepción. No estoy diciendo, no puede darse. Cometo un error al decirles que no, pero al mismo tiempo no quiero darles esa ilusión y el sentido de la esperanza de decir, sí, claro, si tienes una relación a distancia y le metes todos los kilos, seguramente va a trabajar. Mi consejo sería mejor, no te metas en ella, búscate a alguien un poco más cerquita. ¿Para qué tanto pedo? O sea, ¿para qué nos metemos en tanto rollo? ¿Para qué sangramos tanto? Las relaciones a distancia modernas, y hablo mucho del compromiso por lo siguiente, esa parte del sexo de la que yo hablaba hace un momento, se vuelve medular. ¿Por qué? ¿Qué canción famosísima de este tarado, que no me acuerdo cómo se llama, que cantó con Ricky Martin, Maluma? Felices los Cuatro. Felices los Cuatro es uno que de hecho en la canción no sé quiénes son los cuatro, pero él pone sobre letra un enorme ejemplo de cómo pueden ser las relaciones. Actualmente ya incluso hacen divisiones de entre las relaciones emocionales y las relaciones físicas. Tengo a alguien con quien acostarme aquí, pero estoy llamando a alguien a distancia. ¿Neta? ¿En serio, gente? ¿Hemos llegado a ese punto? ¿Para qué además suscitamos estas desagradables experiencias que podemos tener? Si con los que tenemos cerca, ahí voy a dejar el tema porque si no me voy a empezar a encabronar y voy a chillar y... Salud por los pendejos y las pendejas que se enamoran a distancia. Salud por todos ustedes que están bien estúpidos y en el cual también he estado yo. Ay, me quedó cargado. Maluma, baby. Bueno, este Maluma hace la canción que se llama Felices los Cuatro. Y pues les digo que si con los cercanos de repente no son felices los cuatro, ¿qué fue? Yo viví felices los 15 o los 25 y en 2 semanas. ¿Qué les puedo yo decir al respecto? O sea, el llevar relaciones a distancia o no, requiere de principios fundamentales y requiere de principios básicos y requiere de compromisos. Requiere de algo más... requiere de algo más que simplemente... Perdón, es que estoy leyendo los comentarios. Requiere de algo más que simplemente las ganas o de que te guste la persona. Tú puedes tener un deseo enorme por alguien que no tienes cerca. Eso no significa que vayas a estar ahí toda la vida. ¿Cuánto tiempo vas a estar sin poder tocar a la persona, sin poder besar a la persona, sin poder acariciar a la persona, sin poderlo ver a los ojos o poderla ver a los ojos y poder convivir y estar en el mismo espacio? La convivencia física fortalece las relaciones, por más espirituales y oh mani padme no mames que nos queremos ver y por más posmodernistas e imbéciles que ha llegado la sociedad a creer que es. El ser humano sigue siendo cuerpo, mente, sensibilidad. Si todos estos aspectos no están presentes, no hay manera en que las relaciones trabajen. No hay manera en la que la relación sobreviva. Si la distancia es demasiado grande, mierda, vamos a ponernos filosóficos. No solo la distancia kilométrica, si la distancia ideológica, si la distancia económica, si la distancia cultural, son brechas difíciles de brincar. Ahora imagínense las brechas donde tienes que caminar 140 kilómetros para poder llegar y ver a una persona. Y dije 140 kilómetros por estar fácil, porque si no mal recuerdo, que son como 14,000 kilómetros de aquí a Quintana Roo. O sea, y me estoy yendo al mismo país. Ese tipo de cosas son, digo, creo que exageré los kilómetros, pero son cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Si nosotros no tenemos las herramientas necesarias, los dos que estén en los 2 hemisferios del Egeo no tienen los elementos necesarios para poder llevar la relación, así sea corta, mediana o larga distancia, no va a poder sobrevivir. Y no me refiero a vamos a tener esperanza. Ya saben que yo en la fe no creo, para mí la fe es tóxica. Me refiero al hecho de que tiene que haber un más que querer. Tiene que haber elementos que sustenten nuestra decisión. Si no, seamos
sanos. Y digo sanos no en un mal sentido con la persona con la que queremos entablar una relación. ¿Para qué nos metemos en camisa de 11 varas? ¿Para qué lastimamos y nos lastimamos de una manera anticipada cuando ya sabemos que las cosas no van a funcionar? Obviamente no importa cuántos minutos le dedique yo a explicar que las relaciones a distancia no pueden funcionar. En el momento en que alguien conozca a otro alguien a lo lejos que diga, esta es la persona de mi vida, va a valer madres. Pero bueno, es bonito cuando alguien nos dice, te lo dije, ¿no? Tengamos eso también presente, es algo que debemos de tener como conscientes. Son cosas que todos debemos trabajar de una u otra manera. Las relaciones a distancia, a final de cuentas, son una prueba completa de voluntades. Sé aquello que nosotros queremos de la misma manera, ¿de acuerdo? Tengámoslo presentes. Me espero. Me dicen si se regularizó porque creo que estaba como fallando. Me espero. Mientras, salud. Y buena salud. Sobre todo un compromiso para ti mismo y para la otra persona. Sí, definitivamente. El compromiso es entregarse más allá del deseo. Es entregarse con el corazón, el cuerpo y el alma a trabajar por algo que sabes que vale la pena. Cuando digo que algo que sabes que vale la pena, no quiero decir que la otra persona que esté del otro lado no lo valga. No, significa que la distancia puede ser más fuerte. Los seres humanos tenemos que comprender que la fe no mueve montañas y que el deseo no hace las cosas. Hay mucha diferencia entre querer y poder hacer las cosas. Odín Dupeirón plantea esto dentro de sus videos de una manera muy efectiva y que yo creo que es muy madura. Cuando él agarra y dice, bueno, hay mucha diferencia entre el deseo, por ejemplo, o la pasión y el talento. Tú puedes amar la ópera, puedes amar cantar, pero igual no tienes las cualidades para hacerlo. No tienes las cuerdas vocales, no tienes la caja torácica, no tienes el tono para poder lograrlo. Bueno, lo mismo sucede con las relaciones. Quizás realmente es una persona la que deseas y quizás te desvives pero no tienes los elementos necesarios para poder hacer que eso madure, crezca y se lleve. Al contrario, te estás arriesgando a que se lastimen, a que busquen alternativas de satisfacer las cosas que no pueden evitar, de simplemente crear un círculo vicioso al cual no van a poder llegar. Y créeme cuando te digo con todas sus letras, no importa cuánta fe y cuántas ganas y cuánto amor le pongas, no va a trabajar. E incluso podría yo decir, bueno, pudiera trabajar de tu parte, pero la otra persona no. Y además no estamos en derecho de exigirles que no sean humanos por entrar dentro de esas circunstancias. Evitemos definitivamente llegar a ese punto de estigmatizar las relaciones al grado de querer que siempre funcionen por el simple hecho de que deben de y no deben de. Por eso los dividí en esas dos características. Pero el punto de vista no podría variar dependiendo a la edad. Claro, por cuestiones de madurez, eso siempre va a ser así. Mientras más joven se es, más se puede ser pro a creer que el mundo... Digo, y no es algo negativo. Cuando trabajaba en el colegio con mi antiguo jefe, él decía, uno puede ser socialista hasta los 20. Ya después de los 20, ya ser socialista es ya estar pendejo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, para los que no entiendan el comentario, el socialismo es aquel que dice todos igual para todos, lo estoy poniendo en palabras muy sencillas, y el pueblo equitativo y demás. Entonces, ya que trabajas, ya que ganas tu casa, ya que ganas tu carro, ya que ganas tus propias cosas, el socialismo ya no se hace tan bonito porque tu casa pues ya no es tuya, es de todos, ¿no? Etcétera, etcétera. La edad tiene que ver por ejemplo, es mucho más fácil que una relación a distancia madure entre dos personas maduras, es decir, grandes, a que madure en dos personas jóvenes. 3 factores más importantes. 1, las hormonas.
La juventud vive actualmente pegada al sistema hormonal, porque en el momento en que las hormonas les empiezan a jugar, ya valieron madres, entonces se les olvida el amor. Y estamos hablando de cierto rango de edades, ¿no? Entonces es algo que debemos de tener presente. Entonces, 1 son las hormonas. 2 es la madurez. Cuando las personas aprenden a valorar con la edad aquello que tienen y aquello que poseen, una persona más grande, es decir, una persona que ya ha vivido un poco más, valora de una manera diferente a las personas que tiene cerca. ¿Por qué? Porque ya ha perdido a varias, porque ya ha pasado por circunstancias de vida, ya ha vivido cosas diferentes. Una persona de 50 años, 60 años, siempre va a tener muchísimo más conocimiento que un cabrón que estudió y que tenga 3 doctorados, sobre todo más que él. Su conocimiento quizás no sea técnico en la materia, pero sí ha vivido y tiene una experiencia de vida diferente. Entonces, ese segundo factor es importante. Y el tercero es la cartera de opciones. Una persona mientras más joven es, más opciones tiene para establecer mayores relaciones. ¿Por qué? Porque a todo mundo le gusta la piel joven, porque a todo mundo le gusta el aroma de la juventud, porque a todo mundo le agrada. Pero conforme vas creciendo, esas características disminuyen y tu cartera de posibilidades disminuye. De los comentarios que hacía a principios de video con uno de nuestros compañeros que estaba comentando y diciendo, bueno, yo a pesar de no puedo, es sí, pero cuestión de tiempo, porque cuando tú llegues a cierta edad tu cartera va a ser más amplia, porque el otro lado va a ser un poco más pequeña. Entonces esos 3 elementos pueden faltar. Ojo, puede haber excepciones a las 3. Y puede haber excepciones en una. Puede ser que a alguien no lo dominen las hormonas. Pudiera ser. Puede ser que alguien sea muy maduro para su edad. Pudiera ser también. Y puede ser que tenga el conocimiento y la conciencia suficiente como para que la cartera de opciones no sea tan importante y aprenda y conozca lo que es valor por calidad más que por cantidad, que honestamente esas 3 características suenan ridículamente complicadas, pero es posible. De que es posible, es perfectamente posible. No significa que una relación a distancia no se pueda dar, pero sí definitivamente la edad va a tener que jugar un factor. 2 personas mayores, por ejemplo, los viejitos, hace poco estaba leyendo en internet una historia de 2 viejitos que se conocen en diferentes asilos, de hecho terminan casándose. Ella tenía creo que 70 y cacho y él tenía 80 y cacho, una cosa así. Muy bonita historia, no me voy a meter en los detalles, muy muy bonita historia. Al final de cuentas ellos pues simplemente coinciden. Ya hay un aspecto de madurez y de vida muy fuerte para ese tipo de cosas. La ideología o la perspectiva tiene que ver mucho con la edad, entonces sí es importante. Para los jóvenes es más fácil entablar relaciones a distancia. ¿Por qué? Porque existe una menor seriedad y menor importancia y menor madurez para el sentido de las relaciones que alguien ya mayor. Alguna vez ¿cómo se llamaba el libro? Me estoy tratando de acordar. Iba a decir Tótem y Tabú, pero no, ese es de Sigmund Freud. No me acuerdo del autor. Que decía, una de las mejores edades para vivir una relación es después de los 40. Lo decía precisamente por cuestiones de la edad. Dice, pero ¿cómo saber qué es madurez y no miedo a quedar solo? Mientras más viejo y rechazado, más miedo tienes a un engaño. Sí, definitivamente. Obviamente las relaciones a distancia y sobre todo en cuestiones de edad, una persona que también ha vivido más se vuelve mucho más cautelosa, se vuelve mucho más precavida para quién tiene cerca, cómo lo tiene cerca, cómo establece sus relaciones, cómo y bajo qué conceptos. Por eso es mucho más difícil que una relación a distancia se dé en una persona mayor. Se da más en las personas jóvenes. ¿Por qué? Porque la persona que es mayor definitivamente va a tener claro que lo más seguro es que lo engañen, que lo más seguro es que la relación no funcione por los factores que ya mencioné antes.
esto es algo que ya va a tener presente. Entonces simplemente va a rechazar la relación de una forma en la que quizás dos de la misma edad, mucho más jóvenes, automáticamente se van a ir de bruces a decir sí podemos, sí nos podemos comer al mundo, sí definitivamente vamos entablando esta relación porque es algo que nosotros creemos con el corazón y con el alma, sin contar los aspectos reales que se necesitan para una relación. El sentido de querer estar solo en una relación a distancia no aplica, porque a final de cuentas una relación a distancia estás solo, simplemente tienes la idea de una compañía, pero tu compañía no está ahí. Te guardas, te reservas, te dedicas a la añoranza y al convivio y a la esperanza de que esa persona llegue. Es decir, estás guardando toda tu integridad para que esa persona, cuando llegue, se dé, pero en muchas relaciones no sabes cuándo se va a dar ese llegó a tu vida, por eso no culminan. Y esto siempre teniendo presente, que ya lo pusieron, el factor de la edad, donde las relaciones a distancia se dan más en los jóvenes que en los mayores. ¿Por qué? Por cuestiones de madurez, ¿no? Sí, claro, de esta pareja de viejitos era o ahorita nos casamos o ya no la hicimos. La verdad es que la mayoría de nosotros siempre estamos en esas circunstancias. Cualquier relación, la que nosotros necesitemos, requiere de muchísima empatía y requiere de mucha entrega para poder entablar y convivir con una persona. Entonces, las relaciones tienen los mismos fundamentos siempre: confianza, comunicación, entrega y empatía. Existen más factores, pero los voy a dejar en esos 4 porque creo que son los más fundamentales para que las relaciones trabajen. Eso es en la parte psicológica, ¿no? Eso es en la parte emocional dentro de una relación, que al final de cuentas termina siendo siempre la más fuerte. Ya de ahí vendrá lo físico quizás, pero inmediatamente la primera tiene esos factores. Las relaciones a distancia desafían esas cualidades a las cuales la mayoría de las personas en su corta edad, jóvenes, estoy hablando de 30, 20 para atrás, 30 para atrás, ya es un poquito más difícil que la tengan, ¿no? Sí, claro, pero quiero que seamos claros. El comentario que hacen para los que nos están viendo, porque no todos alcanzan a leer, dicen, entonces es una estupidez que se estén quejando por su soledad si ellos la provocan. En realidad la soledad no la provoca nadie. La soledad es permanente y per se en la vida de todos nacemos solos. Entablamos relaciones y conversaciones. Pero el sentido de la soledad y el sentido del aislamiento no justifica que tengas una relación tóxica o que tengas una relación innecesaria o que tengas una relación que no da el ancho. ¿A qué me refiero con esto? Estar solo es preferible a estarte dirigiendo a algo que sabes que va a tener un final dramático. ¿Por qué? Porque lo único que vas a obtener es un mayor porcentaje de dolor y sufrimiento en el proceso. Por eso los jóvenes, en su falta de conocimiento de esto y de estas experiencias, se avientan constantemente a experimentar y a ir y romperse la madre. Que de hecho, si lo vemos en el factor línea de tiempo, está muy claro. No lo conocen, llegan, se rompen la madre, lo vuelven a intentar, se vuelven a romper la madre, se lo vuelven a intentar y se vuelven a romper la madre, lo vuelven a intentar y se vuelven a romper la madre. Después de haberse roto la madre una muy buena cantidad de veces, llega el momento en el que ya cuando lo vuelven a intentar es porque sí, porque no, que sí, que no, cuando no, porque esto, porque no, ¿no? O sea, ya lleva una mayor cantidad de filtros. Las relaciones maduras llevan filtros, llevan grandes niveles de comunicación, llevan una gran cantidad de tiempo en convivencia, o sea, es diferente. Y la mayoría opta por quedarse solo a cambio de no tener estas relaciones. Ahora, todo esto va ligado al mismo concepto. Cuando entre las personas modernas existe un intento de relación, automáticamente hay un estado de desconfianza porque no existen los mismos principios que antes existían. La palabra honor ya no es la misma, la palabra compromiso ya no es la misma, la palabra fidelidad ya no es la misma.
Y no porque ya no sea la misma, sino porque como ya no dieron el ancho para ella, le cambiaron el significado. Siguen teniendo su significado original, pero ahora significan cosas diferentes. Entonces, en realidad no es que las relaciones a distancia sean algo que las personas más grandes rechacen. Es simplemente que los jóvenes son más factibles a ellas por el desconocimiento, por la ignorancia, por la inmadurez que se tiene de las consecuencias y del sufrimiento y del dolor que estas provocan. Eso es... Por eso, cuando las dividí en los dos estados de una relación que ya existía y se dividen, es diferente a los que crean relaciones a distancia. ¿Sí? Ahora crear una relación a distancia, cuando esta relación termina, pues es suprimir, clic, ya no te hablo, ya no quiero, te bloqueo de WhatsApp, te bloqueo de Face, te bloqueo de las redes sociales, ya no quiero saber de ti, la relación se acaba. Desgraciadamente ya no estamos diseñados para confrontar la realidad de los compromisos y es muy fácil desaparecer y al mismo tiempo es muy fácil abrirte al mundo y encontrar. Creas el perfil, te metes, mandas un mensaje, das un clic, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de circunstancias son las que vuelven todavía un poquito más difícil este esquema, ¿no? Sí, actualmente uno de los problemas es que se interpreta el concepto de fidelidad cada quien a su conveniencia, ¿no? Cuando realmente siempre ha sido uno y siempre será uno. Pero bueno, al final mi consejo es, si van a tener una relación a distancia, que esta relación a distancia sea el resultado de las circunstancias de vida, es decir, ya se conocían, ya convivían, ya saben quiénes son y pues bueno, la vida simplemente los está tomando por caminos separados. Y entonces tomemos en cuenta que necesita tener y que hay un motivo que provoca la distancia, que no es por gusto, es algo que los obliga, factor 1. Tiene fecha de caducidad, eso es importante, porque eso además nos va a ayudar a ir superando la frustración de la distancia. Tener una confianza bien cabronamente firme. Y 2, bueno, más bien 3, o ¿por qué número iba? Creo que 3. Tener una comunicación muy entablada, muy entablada. Cuando estos factores existen, una relación a distancia entre dos personas que se quieren, se aman, se respetan y saben lo que el sentido de compromiso significa, es capaz de crear. Hay que salir de la zona de confort y abrirse a esa persona. Voy a dedicarle un video a la zona de confort porque esa palabra, esa expresión me causa mucho conflicto, pero te la doy por correcta. Sí, hay que salir de la zona de confort, pero tampoco hay que arriesgar más allá de la zona de confort. Estamos hablando de relaciones, no de superaciones personales. Las relaciones no tienen zona de confort, no existen como tal. Existen zonas... Pues no, definitivamente no. La expresión correcta no aplica. Para la zona de confort dentro de una relación no existe. Si existe algo similar a una zona de confort en una relación, la relación ya no existe. ¿Sale? Punto. No hay más análisis que ese. Si van a entablar una relación a distancia con alguien que no conocen, con alguien que... Esténse a sabiendas que el proceso de ella es complicado, es muy difícil, que tienen todo en contra y que posiblemente realmente no llegue a madurar mientras no tenga los elementos necesarios. Ahora, si es una relación a distancia que han empezado, pero tiene fecha de caducidad, existe un sentido de conocerse después del compromiso y la madurez y la entrega y shalala, posiblemente pudieran intentarlo. Si no tienen esos elementos... no lo intenten, no pierdan su tiempo, ni le hagan perder a los demás el tiempo. 9:59 en punto. O sea, van a ser las 10 en punto cuando seguramente llegue esta parte de la señal a Face. Entonces, pues bueno, ese es el tema. Se nos acabó el tiempo, pudiéramos todavía seguir discutiendo un ratito. Me gustó tenerlos aquí, participativos, muy participativos. Muchas gracias a todos. Si tienen dudas, les gustó el tema o demás, escríbanme, lo platicamos, lo vemos, lo digerimos de una manera diferente. Lo voy a subir a Face, lo quieren ver ahí, adelante, lo quieren compartir, adelante. El video es suyo más que mío. Yo creo que para el tema de la semana que viene nos vamos a quedar con lo de la zona de confort.
ahorita que lo caché, me gustó y quiero que lo aprovechemos. Se me hace un excelente tema. Tiene mucho nutriente del cual podemos sacar, entonces pues vamos rescatándolo de ahí. Siguiente tema de la próxima semana, zona de confort. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Gracias a todos por estar, les deseo una hermosa y maravillosa semana. Les mando un beso enorme para que se lo pongan en el cachete, no vaya a ser que se lo pongan donde ustedes quieran. Y estamos en contacto. Muchas gracias por estar presentes de nueva cuenta. Bye bye.